¿Quién debería responder ante los problemas de convivencia, empleo o seguridad que podemos asociar a la inmigración? O sea, ¿quiénes son los responsables directos de que ahora mismo, lo que hemos hablado antes, a nivel metafórico, ¿quién está agitando ahora el hormiguero entre hormigas rojas y hormigas negras? Vale, yo considero que como no podemos asociar problemas de empleo, de delincuencia y de... ¿Qué más has dicho? No, hemos hablado de ello. O Sí, sea, sí. claro, ¿quién O debe...? O sea, sea, esa es la pregunta que tenía o sea, marcada. dicho desde mi punto de vista, siendo Sí, que la inmigración sí. creo que no es el problema, y ni siquiera la inmigración regular o irregular, yo pienso que toda la migración debería ser regular. Quien creo que tiene la culpa de que estemos hablando de esto, pues en nuestro caso la Unión Europea. Porque directamente von der Leyen y sus socios han creado una situación de las cosas en las que hay una unión económica, una unión de intereses, un club geoeconómico, pero no hay una unión política y no se debaten de estas cosas. Entonces, en este momento tenemos gente de izquierdas, con gente de derechas, con gente de extrema derecha, tratando de llegar a acuerdos, pero los acuerdos en la Unión Europea han de ser por unanimidad. Con lo cual, todo el mundo esté de acuerdo. Un país dice que no y no se lleva a cabo. Y ojo, se ha admitido países en la Unión Europea, pero no hay mecanismo de expulsión. Con lo cual tenemos un problema. En este momento, la base fundamental de atentado a la Carta Universal de Derechos Humanos, la Unión Europea ha roto la universalidad del derecho a asilo a través de algo llamado Pacto Europeo de Migración y Asilo, que va a hacer cosas tan bárbaras como a través de los países de la externalización de frontera, los países que están alrededor de Europa, genera, digamos que unas condiciones para que la gente no pueda pasar y se acumule ahí, y todos los permisos van a ser por demanda laboral. Que quiere decir, sois como nuestras llaves inglesas dentro de la caja de herramientas. Necesito 500 para trabajar el campo en la zona de tal. 500. En cuanto se haya terminado la temporada, todos expulsados fuera. A ningún español en ninguna parte del mundo se le trata así. Porque si tú entras a trabajar y luego te expulsan, entras a trabajar y luego te expulsan, tú no puedes arraigar, no puedes formar una familia, no puedes... O sea, tienes que ser... A periodos igual medio me gano la vida y a periodos estoy ahí en Libia esperando que no sé si volveré a entrar un cupo o no volveré a entrar en cupo. No hay forma de anclar una vida así. Se está atentando contra los derechos humanos por razones y falacias económicas desde el centro de la Unión Europea, y desde allí es desde donde está calando todo ese mensaje hacia abajo, que hace que la sociedad, que no le preocupaba algo, de repente empiece a ver algo como un problema, como es la inmigración. Yo digo, la Unión Europea es un auténtico problema, pero gravísimo para todos nosotros, porque lo que se debate allí es lo que se trae aquí. Punto. No hay más. En España, llevándolo a España, que es la zona que por lo menos a mí me está afectando, el artículo del Código Penal, el 177 bis, habla de la trata de personas, que esto es un delito, de 5 a 8 años de prisión. ¿Cómo vamos a detener a alguien que nos trae pateras que las empujan? Porque en algunos casos la travesía puede llegar a ser de una semana y vienen pateras con personas en estado de euforia porque están contentos de llegar a tierra como si hubiesen llevado días y días en el mar. Sabemos que los traen, los recogen, los tenemos aquí. No podemos actuar con esos mafiosos porque pertenecen a otros países. Ese delito ya queda fuera de nuestra jurisdicción. Había que trabajar con esos países para colaborar y de alguna manera. No se puede colaborar con ellos. ¿Por qué no se puede colaborar con ellos? Porque como me dice gente que conozco y Policía Nacional, yo detengo a alguien. ¿De dónde eres? De Senegal. Llamo a la embajada de Senegal. Oye, este está indocumentado y es vuestro. No es nuestro. No se le puede deportar. Lo tenemos aquí. El principal problema que tenemos en España es que no podemos actuar con el Código Penal en la mano para poder acabar con esas mafias que trafican con esa gente a la que no podemos sancionar porque no tienen documentación. Entonces la sanción administrativa no llega nunca y hay que tenerlos. ¿Qué problemas tenemos con la Unión Europea? Pues que también permite todo eso. Si yo tengo fronteras en mi casa es para determinar mi espacio. ¿Por qué es mío? Porque yo lo he pagado, yo lo mantengo y todo. Si yo no controlo quién entra y no puedo expulsarlos en función de si cometen delitos para la seguridad nacional, de si cometen delitos constantemente graves que son entrados en prisión y expulsados. Tengo que acabar con eso. La única manera de acabar con eso es endureciendo las penas, endureciendo las cárceles y convirtiéndolas no en un patio de recreo, en auténticas cárceles donde solo tengan ahí una losa de cemento y una almohada quizá para descansar y punto.
ser más duros y contundentes con todo esto favorecería mucho a que las personas se lo pensaran 2 veces antes de actuar y cometer cualquier tipo de delito. Un pequeño robo, que no haya un mínimo de 400 euros, como se habla. Bueno, como se habla, no, como está. Hay que ser contundentes, hay que ser firmes, hay que hacer expulsiones de forma inmediata para gente inadaptada, porque quien trabaja y hace las cosas bien, pues aquí tienes tu hogar y tienes tu familia y tienes todo. Y yo veo que como he dicho, lo que hay que hacer es actuar fuerte, actuar duro, no meter miedo, pero saber que la persona que lo haga mal, porque el que lo hace bien no tiene ningún problema, pero quien lo haga mal, que sepa que las consecuencias pueden ser fatales. Independientemente de lo que piense la Unión Europea y los supuestos estos derechos humanos, que cuando entran en las cárceles habría que restar muchísimos derechos. Vale, digamos que ahora ha respondido a los responsables y ha dado unas posibles soluciones. ¿Qué posibles soluciones podrías dar, Gus? Bueno, yo antes haría como una pequeña observación. Este clima es el que había en 1936 a 1938 en la clase media alemana. Y terminó con gente que no tenía derecho a vivir y por lo tanto se la quemaba en hornos crematorios tras gasearla en unos campos concretos de procesamiento de seres humanos. Hay discursos que, si están apoyados en falacias y van guiados por sentires, lo de la mano dura y todas estas cosas, y eso de que la Carta de Derechos Humanos no importa tanto, nació precisamente de ahí, nos puede llevar a traspasar líneas que nos acaben convirtiendo en monstruos peores que los que tratábamos de combatir. Yo de entrada diría que cualquier ser humano es un ser humano, que nadie nace delincuente y que la procedencia no marca nada. De hecho, diría incluso que el estrato socioeconómico del que tú partas tampoco marca nada si las instituciones, los gobiernos, la organización, los estamentos políticos dan oportunidades a la gente que peor lo tiene. ¿Quieres acabar con las mafias? Que no sea negocio, vías legales y seguras para migrar. Y a eso se les ha acabado el chollo. Tú deja que la gente pueda venir aquí por una vía legal y segura, y una vez estando aquí, gestionas. ¿Quiere Que no decir quiere eso que decir no expulsar a nadie. estarías a favor de regularizar la migración? Evidentemente, que es lo que se necesita. Ajá. O sea, la gente, tú no le puedes poner puertas al campo. Y si existe algo llamado España, es porque hubo una gente que venía de otro lugar y buscando un lugar fértil donde habitar encontraron, porque hace X tiempo la península estaba prácticamente deshabitada. O sea, la humanidad surge de 3 focos de homínidos que evolucionaron de maneras distintas y se extendieron por el resto del mundo. Entonces, ya somos fruto de la migración, todos aquí, ¿vale? Y eso es algo que no se va a poder transformar. El ser humano se mueve y eso va a ser así siempre. Ahora queremos regular esos movimientos. Muy bien, hagámoslos fáciles y seguros para todo el mundo. Las mafias se terminan. Y después, a nivel de los países o esa idiosincrasia de los países, con lo que para mí siempre ha sido un concepto difícil, porque ya te digo, hace 4 años Ucrania era más grande de lo que es ahora. Pero es que dentro de 2 años igual vuelve a ser tan grande como era antes. Y si todo es tan inamovible, porque yo soy español y entonces la españolidad es esto, y entonces si todo es tan inamovible, ¿cómo les explicas a los ucranianos que antes eran ucranianos y que ahora son rusos, que siguen siendo el mismo ser humano? Y cuando vengan de repente los ucranianos y recuperen el territorio, ¿cómo le explicas a los nuevos rusos que ahora vuelven a ser ucranianos? Lo estoy poniendo como ejemplo de que esas cosas, cuando se sacralizan como si fuera ley de Dios inamovible y un dogma, nos pueden llevar a inhumanidades muy grandes. Vuelvo a decir, Carta Universal de los Derechos Humanos, y toda reivindicación que hagamos, que sea de ahí hacia adelante, pero que esos mínimos no se toquen. Si respetamos a la gente, respetamos cómo actúan, las costumbres o el sitio al que vamos, bien. Si hay una casa a la que vas, unas normas. Tú no vas a entrar a la casa de alguien, abrir la nevera y comer lo que te dé la gana. Eso es lo que ha hecho el español en Guinea Ecuatorial, en Asia, en Filipinas, en Latinoamérica. Entonces, todo donde ha ido un español ha abierto la nevera que no era suya, ha cogido lo que le ha dado la gana, y no solo eso, ha dicho, que a partir de ahora esta nevera es mía, Y por eso España tuvo colonias hasta Filipinas. Y después de imponer esa cultura, también puso catedrales, universidades y todo en Hispanoamérica. No me sirve. Yo puedo ir, robarte tu casa y reformarla muy bonita, pero si eres un esclavo en tu propia casa, no me sirve haber puesto las molduras y reformado los techos. A ver,
Si decimos que vamos a regularizar a las personas porque somos muy buenos y porque los españoles hemos hecho cosas muy malas, el resto del mundo, vamos a regularizar a las personas, vamos a poner una lista y vamos a decir, uy, 40 detenciones, no te regularizo, a la lista de expulsión, porque yo no quiero aquí gente mala. Es como si a mí me dicen por esta razón, es que tú eres un racista. No, yo no soy un racista, yo tengo un cirujano que es negro o que es de otro país, me da igual, y me dicen, es una eminencia, me da igual el color que sea, me da igual de dónde venga. Mi problema es lo que pueda tener una persona en la cabeza y cómo puede actuar conmigo cuando me vea a altas horas de la mañana porque me pueda pegar una paliza, porque me pueda robar o porque decida que mi vida le molesta. Y cuando eso te lo hace un español, ¿qué hacemos? Actuar de la misma manera. El problema con el español es que no podemos despedirlo, no podemos echarlo de España. Si yo tengo un hijo, mi hijo se porta mal, tendré que actuar con mi hijo. Pero si mi hijo trae un amigo a casa, ese amigo se comporta mal, a ese amigo le voy a dar una patada en el culo y lo saco de casa. Porque no es mi responsabilidad, es responsabilidad de sus padres o de su familia. ¿Por qué tengo que estar aguantando yo a los amigos de mi hijo y que mi hijo haga las cosas bien y tengan que venir los demás llevándolo a un tema muy mínimo, sí, ¿vale? Como ejemplo. Sí. Entonces yo no tengo por qué estar aguantando aquello, perdona, pero tú no perteneces aquí, acabas de venir, te hemos abierto las puertas de nuestra casa y te estás comportando mal. No te quiero aquí, fuera. Y tengo la libertad de poder expulsar a esa persona que acaba de venir a mi casa a romper con las normas y a romper con lo que tenemos en casa, la tranquilidad. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en eso siempre y cuando a esos a esos señores alemanes o suizos que vienen, que tienen... No, de Estados Unidos, que tienen una cosa llamada BlackRock, que es un fondo buitre, que están haciendo cosas muy feas y nos están reventando y torciendo nuestra economía, que se llevan millones crudos, pero aquí prácticamente a la hacienda pública no le dejan nada. Como yo eso también lo considero un delito, que junto al marroquí que mandamos a su país, a ese señor también lo mandemos para Estados Unidos. Que no lo queremos aquí. Ni tú ni yo tenemos acceso a ese tipo de personas de BlackRock, pero sin embargo, yo tengo un conflicto contigo cara a cara. Yo sí que puedo enfrentarme a ti y podemos tener un conflicto mayor o menor, pero vale. sí que tengo las herramientas para enfrentarme a ti. Es como cuando me dicen, y desviando un poquito el tema, pero sin hacerlo mucho, ¿vale? Es que no podemos actuar contra los corruptos, es que nadie sale a la calle, es que nadie sale a hacer nada, es que no podemos, no tenemos las herramientas, sí las tenemos. No tenemos las herramientas nosotros para enfrentarnos a ellos. La única herramienta que tenemos es depositar una papeleta cada 4 años dentro de una urna. Esa es la única herramienta para que luego hagan lo mismo. Llevándolo a este terreno, yo tengo la posibilidad de enfrentarme a esa persona que quiere venir a robarme. Si yo consigo retenerlo, que puedo detenerlo hasta que venga la policía, si tienen un registro de 40 y pico detenciones, tendría que ser expulsado inmediatamente, sin medir palabra. 40 detenciones, pero ¿hasta qué punto hemos llegado? Te voy a combatir eso de no tenemos herramientas para... Porque claro, si resulta que somos muy cobardes con el débil, yo con el fuerte, yo con ese no puedo hacer nada y por eso me cebo en el débil y lo reviento. Porque con el que realmente debería dirigir mis iras me siento impotente, cojo al que veo al mismo nivel y que es más débil y a ese lo reviento. Pues me parece muy bien, pero muy cobarde. Mira, si tenemos herramientas. Yo, con Valencia Refugee, mi asociación, que somos 5 personas, ¿vale? Iniciamos la lucha contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que iba a empezar a legalizar el racismo en Europa y el utilitarismo de las personas. Y ojo, si bien no lo conseguimos, en un año de trabajo, traduciendo el pacto, haciendo una gira por las asociaciones y por los pueblos, explicando, traduciendo lo que eso el lenguaje político y farragoso decía, lo que en realidad quiere decir. Explicándole a las personas simplemente qué significa esta ley, conseguimos que hubiese 35 territorios en España, 4 en Alemania. Ojo, no tenemos un puñetero duro. Hacíamos chapas y vendíamos las chapas tras una charla para poder coger el tren al sitio donde ibas a ir a hacer la charla el día siguiente. Entonces, si 4 personas de Valencia pueden empezar a alertar a la gente sobre algo y que al final, primero haciendo una labor de traducción, luego de información a iguales y por último de organización para hacer una mani, para hacer ruido, para mandarles correos a los europarlamentarios justo antes de unas elecciones que saben que se la juegan. Le dimos la vuelta a 185 votos de europarlamentarios del sí al no y nos quedamos a punto de tumbar la ley por 29 votos y no somos nadie, significa que tú tienes más fuerza de lo que crees. Si tú puedes tumbar leyes europeas organizándote con otra gente que piensa igual que tú y tener incidencia directa sobre las instituciones, mira a los verdaderos culpables y dirígete a ellos y no te sientas tan impotente, porque al que estás masacrando, al que estás señalando, al que estás generalmente es el más débil,
Y muchas de las cosas que hace no las haría si las condiciones que le ponen esos de arriba no fueran un ojo tan estrecho como el ojo de una aguja. Todo lo que me has dicho lleva tiempo, necesidad de asociación o Sí, de organización, correcto, burocracia, correcto. y luego la gente durante todo ese tiempo se desmotiva, pierde el interés porque ve que todo eso no llega o tarda en llegar. Mientras tanto, tienen otro tipo de problemas que se actúan al momento, que ocurren al momento, que se puede actuar al momento y que el mismo Código Penal en algunos casos contempla esa solución a esos problemas. Entonces, si yo tengo un problema con una persona y de aquí de una llamada un policía puede venir a ayudarme a hacer eso, es más rápido, es más real y es más casi que tangible que no decir, vamos a hacer una organización, vamos a empezar a movilizarnos, vamos a cambiar todo esto, necesitamos papeleo, necesitamos charla. La gente se desespera, la gente quiere soluciones ya. Si los problemas que tenemos los podemos actuar ya, cambiando y modificando pequeñas cosas que tenemos ahora mismo en el reglamento, y se pueden cambiar en cosas de pocos meses mejor que esperar 1, 2, 3 años para intentar convencer gente y después de que sean convencida que empiecen a venir los cambios. Porque te pueden decir, sí, estoy convencido, pero no voy a hacer nada. No me parece ahora. Me has hablado de la cultura del esfuerzo antes. Del español que se levanta y se esfuerza para conseguir lo que quiere frente a la cultura del mínimo esfuerzo, ¿cierto? Sí. Cierto. Vale, si me has hablado antes de la cultura del esfuerzo, que hacerlo lo más decente sea más difícil que hacerlo fácil. Es decir, yo sí lo veo. La violencia directa es mucho más fácil que tener que hacer unos mecanismos en los cuales nos pongamos de acuerdo. Imponer algo es más fácil que tener que convencer a la gente de algo. Eso lo entiendo. Pero te invito a la misma cultura que tú propugnas del esfuerzo para decir que algo sea más difícil no significa que no sea más decente. Aquí tuvimos la ETA durante 40 años y se hizo un trabajo social, policial, de la Guardia Civil, de los servicios de información y de los gobiernos distintos de distinto color durante más de 30 años hasta llegar al momento de disolución de la ETA. Hasta llegar al momento que tenemos a ETA dentro de las instituciones del gobierno ahora mismo. Que eso era lo que queríamos, que toda discusión que tengan, ¿vale? Que sea con palabras y con los votos en lugar de las pistolas. Y si no has ganado por los votos, te fastidias. Pero te está hablando de democracia una persona que antes ponía bombas. Da Entonces igual. no hemos ganado prácticamente mucho. Eso Me da tranquiliza igual. que no pongan bombas. No voy a analizar eso. Quiero decir que hemos llegado al punto en el que en este país no se mata por ideas políticas, que hace unos años teníamos un escenario muy distinto, ¿vale? Muy bien. Ha costado un montón de años y muchos trabajos, ya digo, de la sociedad, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los distintos gobiernos para llegar a ese punto. Hubiera sido mucho más fácil hacer lo que hace Netanyahu. Que hay terroristas en el País Vasco, lo bombardeamos hasta los cimientos, que no quede un solo edificio de más de 2 alturas allí y seguro que acabamos con los terroristas. La violencia es mucho más fácil, más directa. Es el argumento que es como el argumento que me dabas, pero puesto en una hipérbole. No, pero si no. la ley me permite expulsar a quien se comporta mal, Sí, y lo único que te he digo, dicho en el ejemplo de casa es el hijo trae un amigo a casa, yo lo expulso porque se comporta Te estoy mal. poniendo No otro estoy diciendo ejemplo. matarlo. Te estoy poniendo otro ejemplo. Yo he hecho una hipérbole para que se entienda lo que quiero decir, que algo sea más difícil, ¿vale? No significa que no merezca la pena invertir el esfuerzo. Y que no lo pueda conseguir ya y para mí, no significa que no merezca la pena lucharlo para la siguiente generación, aunque yo no vaya a ver el resultado. Por lo tanto, digo, igual que más vale un trabajo quirúrgico de buscar a quien se salta la ley a bombardear así toda una población hasta que no quede un uno y así nos aseguramos que hemos acabado con ellos, pues del mismo modo, más vale hacer un trabajo quirúrgico con todo aquel que quebrante la ley, sea nacional o extranjero, que pasar así un filtro de decir que todos los extranjeros tienen más propensión a delinquir y a partir de ahora voy a tener una actitud señalatoria con el dedo y ya de entrada agresiva o sospechosa o de cautela o de alerta con cualquier persona que venga de fuera de esos focos de migración que yo creo que son X. Yo lo que animo es a que nos unamos, incluso los que pensamos diferentes, para encontrar el acuerdo, que eso es lo más difícil. Porque la violencia directa y fácil a veces encuentra respuesta. Y así es como llegan las guerras civiles, así es como llegan gente metida en hornos crematorios. Es que metidos ya en la violencia... Estamos la llevando violencia también a un extremo que no, eso ya... Desde el cero hasta el extremo, a ningún alemán de clase media de su época
se hubiera podido llegar a pensar que se llegaría a donde se llegaría. Ningún ucraniano hace 10 años pensaría que iba a estar como está ahora, ni ningún ruso tampoco, que las cosas iban a estar así. Entonces yo digo, desde siempre, pongamos la violencia como último recurso, no porque sea el recurso fácil, y vamos a buscar eso otro que a ti te parece más difícil, que es atacar al que tiene el poder, que sí se puede. Es que creo que le has entendido mal, porque en realidad él en ningún momento ha hablado de violencia, ha hablado de legislaciones. Sí, sí, lo sé. Claro. Cuando yo hablo de violencia es porque no Sí, digo que de abrirle la cabeza a la gente en la calle. Expulsar a alguien a la fuerza digo que hay leyes que pueden ser muy violentas porque porque hacen una tabula rasa y no separan este de aquel. Vale. Sí, ¿sabes? Llegando a un consenso, chicos, y llegando a un punto de acuerdo, y ya para cerrar, porque llevamos 90 minutos y creo que es suficiente, ¿vale? Podemos llegar al acuerdo en que ni el inmigrante ni el migrante le podemos hacer responsable de ninguna de las cosas que pueda hacer a nivel global, porque en su lugar cualquiera hubiéramos hecho lo mismo, y deberíamos de hacer responsable a la institución y al político. Y si alguien tiene que volver su mirada hacia alguien, no sea directamente contra una persona o contra un colectivo, sino contra unos responsables. ¿Podríamos estar de acuerdo ahí? ¿Queréis hacer algún apunte? El apunte que yo haría es, yo creo que una persona sabe perfectamente que acabar con la vida de otra está mal. Sí. Hacerle daño está mal. Si a pesar de que esa persona se le percibe de hacer esas actuaciones, se actúa en contundencia contra ellos, como detenciones, con todo lo que hay ahora mismo, y continúa haciéndolo, esa persona no está bien. Exacto. De hecho, te lo voy a acuñar. Podríamos estar de acuerdo en que las instituciones y los políticos son los responsables, que debemos de dirigir nuestra mirada hacia ellos, exceptuando las delincuencias. Si alguien es delincuente, sea español o sea extranjero, se tiene que actuar contra él. Si es español, con las medidas de cárcel que sea, y si es extranjero, en la medida en la que lo reincida, con una posible expulsión. Sí, con la delincuencia estoy de acuerdo. Pero, exacto, no con el colectivo, obviamente. Claro, esa es la salvedad que yo hago. Claro. Exacto. Yo por mi parte ya termino. Si hubiese más inmigrantes con tu pensamiento, con tus ganas de trabajar, con tus conocimientos y con tu forma de hablar, esto iría mucho mejor, pero muchísimo mejor. Así que yo por eso te aplaudo, me alegro de que estés aquí. Bueno, que eres español, que hemos dicho, ¿no? Pero bueno, tus padres son de procedencia... Su mamá, en este caso, como madre, ¿no? Claro, el ejemplo podría ser su mamá. Sí. Ningún problema contigo. Mi pareja es extranjera, viene de Ucrania. Es trabajadora autónoma. Y yo encantado con esa gente. Encantado con la gente como tú. Por lo menos también de debatir, aportar ideas y conocernos. Y ojalá hubiera más como tú, de verdad te lo digo. Pues yo terminaré el debate diciéndote que la inmensa mayoría es como yo, dependiendo a qué situaciones los sometas. Es decir, sí hay gente que es delincuente pues porque tiene esa propensión y porque no tiene mecanismos para enfrentar sus propias emociones, o por unas características personales, que es este multireincidente, que hagas lo que hagas con él, no terminas, y en eso da igual que sea español o extranjero, que es claro, si es extranjero, que lo aguanten en su país, pues bien, me parece bien, que allí traten con él, me parece bien, no tengo problema con eso, ¿sabes? Y que al nacional nos lo tengamos que comer, no tengo problema con eso, son realidades. Ahora, separemos delincuencia de inmigración. Porque la mayor parte de las personas migrantes que vienen, y ojo, no hablo de África en este momento, la mayor parte de la migración que viene a España viene en avión, no viene en patera, y vienen desde todo lo que Centroamérica, Sudamérica. Hispanoamérica. El 70% de las personas que vienen a España en este momento de otro origen proceden de lo que llamamos la Latinoamérica o Centroamérica, Sudamérica. Entonces, y esa gente viene en avión. Normalmente nadie lo tiene identificado como un perfil del migrante porque tienen una cultura mucho más parecida a la cultura española. ¿Por qué tiene una cultura más parecida incluso el idioma a la cultura española? Pues por un pasado en el que el idioma se les llevó allí. Y entonces, obviamente, si dominan el idioma porque se lo llevamos allí, no van a ir a Alemania que no entienden papa, pues tratan de venir aquí. Y tú no sabes la cantidad de gente de Latinoamérica que trabaja fregando las escaleras, haciendo las labores de cuidados, sí, totalmente integrada, sin causar un problema, y que aún así no se le dan los mismos derechos que debería obtener a cambio de ese esfuerzo. Entonces, ¿qué diría yo? Las instituciones, los políticos, los conceptos que trabajan, vamos a unirnos, tú, yo, incluso con la persona extranjera que viene de bien, y vamos a decirles, oye, hay que mejorar este marco. Es ahí sobre el que hay que actuar. El irnos en el barrio a darle 4 palizas a no sé quién, o a
plantarles una actitud delante, marcharos de nuestros barrios. No, tampoco he dicho eso. No, quiero decir que hay tipos de actuaciones directas que no nos sirven si no apuntamos al verdadero culpable, a quien le tenemos que exigir responsabilidades, entre otras cosas, porque el monopolio de determinadas actuaciones, ni tú ni yo podemos detener a nadie. Está en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros sí podemos hacer es, de alguna manera, presionar al político para qué tipo de ordenanza o de ley domina lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, unámonos para mover realmente de dónde parte el problema y no nos enfoquemos solo al más débil, que es el que más cerca y más visible tenemos, porque a lo mejor hasta podría ser nuestro aliado. Genial. Pues chicos, No quiero alargarlo más. 1000 millones de gracias, la verdad. Ha sido un orgullo, un placer y un gustazo estar aquí aprendiendo. Me habéis hecho pensar ambos y eso es lo importante, tanto para mí como lo que queremos transmitir como Mirlo TV, de observar, ver, aprender, escuchar y siempre sacar una lección y un punto de acuerdo, sobre todo con quien no piensa como nosotros. Si me rodeo de personas que piensan siempre lo mismo que yo, voy a estar en bucle. Si me enfrento a alguien que no piensa lo mismo que yo, seguramente aprenderé. Así que, chicos, muchas gracias. Gracias, denle like, suscríbanse, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo subiremos muchos más, dejádnoslo saber en los comentarios, decidnos vuestra opinión, si puede ser con respeto mejor, si no tenéis psicólogo y os apetece vomitar lo que queráis en comentarios, vomitarlo, ¿vale? Es perfecto, así que gracias familia, gracias a David que ha estado ahí detrás de cámaras todo el rato y nada, un besito y hasta pronto.